bienvenidos a un nuevo video de química, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver nomenclatura de óxidos. Específicamente, si te acuerdas, ¿verdad? Estos óxidos pertenecen a los compuestos binarios llamados oxigenados. Entonces el día de hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con la nomenclatura de los óxidos, como también cómo se forma su estructura molecular. Así que vamos a ver. Y bueno, empezamos. Los óxidos son compuestos que están formados por oxígeno. Estos van a existir dos tipos, que son óxidos metálicos o también llamados básicos o óxidos no metálicos, también llamados anhídridos, ¿verdad? En los óxidos metálicos pues van a estar formados por los metales, principalmente en tu tabla periódica se encuentran en la 1A, que son los alcalinos, la 2A, que son los alcalinoterrios, y todos los metales de transición que están, ¿verdad?, en medio de tu tabla periódica. Y en los óxidos no metálicos llamados anhídridos, ¿verdad?, pues todos los que están en las columnas 3A, 4A, 5A, 6A, que están ahí, por ejemplo, el cloro, el azufre, el nitrógeno, ¿verdad?, y el fósforo. Ahora bien, ya dicho esto, para nosotros formar una estructura molecular, ¿verdad?, entre estos óxidos, principalmente lo que nosotros tenemos que saber es identificar el número de oxidación, en el cual vamos a encontrar que hay positivos y negativos. Cuando un elemento actúe con un estado de oxidación negativo, me está diciendo a mí que son los electrones que necesita para poder completar su octeto o una estabilidad energética. Cuando a mí se me muestre un número de oxidación o estado de oxidación positivo, me quiere decir a mí que son los electrones que está dispuesto a perder o a donar para poder encontrar estabilidad en su unión con otro átomo. Bueno, ya dicho esto, vamos a empezar entonces a aprender cómo hacer estas fórmulas moleculares, ¿verdad?, en donde vamos a utilizar los elementos y sus estados de oxidación. Bueno, regla número 1, identificar los estados de oxidación de cada uno de los átomos. En este caso yo voy a tomar como ejemplo el óxido de sodio. Ahorita no te enfoques en el nombre, sino en lo que yo voy a hacer con estos símbolos. Ya más adelante te voy a mostrar los sistemas de cómo los vamos a nombrar este grupo. Por ejemplo, el sodio tiene un estado de oxidación de +1 y el oxígeno, que les dije yo que aquí en estos óxidos va a actuar con un estado de oxidación de -2. ¿Qué sucede? El oxígeno necesita dos electrones para poder completar su octeto y el sodio necesita 7, por ende entonces pierde su electrón y se lo dona. Pero ahora bien, el oxígeno necesita 2 electrones, entonces necesitaría 2 sodios. Entonces por eso vamos a la segunda regla, el entrecruzamiento de estados de oxidación. ¿Qué vamos a hacer? En este caso que son los 2 electrones del oxígeno, se van a ir al sodio y el sodio le va a donar el electroncito que tiene hacia el oxígeno. Entonces van a cambiar como de estados de oxidación. Entonces nos queda de la siguiente manera, ¿verdad? Nos queda Na2 y O. Y no le coloco yo ahí el unito porque en química, por ende, cuando no se coloca quiere decir que hay un unito ahí como imaginario. Entonces no se le coloca, pero tú lo sabes, ¿verdad? Que sería el electrón, en este caso, del sodio. Entonces nos queda así nuestra fórmula molecular. Ahora vamos con otro, porque en este caso el sodio, si te das cuenta, el sodio, todos los elementos alcalinos que están en la 1A, solo tienen un único estado de oxidación, que en su caso todos son 1,1,1. También en el caso de los alcalinoterrios que están en la 2A, solo tienen un estado de oxidación que es 2. Pero ahora te voy a mostrar, por ejemplo, en el caso que tengan más de 12 estados de oxidación. Por ejemplo, te voy a mostrar en este caso el del cobre. Y bueno, el cobre tiene 2 estados de oxidación, los cuales son 1 y 2. Vamos a empezar tomando en cuenta como que el cobre estuviera utilizando un estado de oxidación de 1. Y como estamos ahorita en lo que son los óxidos, ¿verdad?, sabemos que el oxígeno va a actuar con 2. Entonces en este caso vamos a hacer el entrecruzamiento, ¿verdad? Lo hacemos y nos va a quedar entonces en este caso Q2 y O, que sería el oxígeno, con 1, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Hicimos el entrecruzamiento. En este caso es cuando el cobre esté actuando con ese estado de oxidación, que es 1. Ahora hagámoslo si estuviera actuando con un estado de oxidación que es 2. Entonces en este caso, si te das cuenta, el entrecruzamiento nos quedaría Q2, oxígeno 2. Entonces en este caso, cuando los estados de oxidación sean, o podríamos decir se les puede sacar mitad, vamos a simplificar y nos va a quedar únicamente Q, que sería el cobre, y oxígeno
1. Entonces te das cuenta, ves que solo nada más el cobre con el oxígeno unido porque se simplificó y se queda de esa manera. Siempre cuando sea así o tengamos estados de oxidación que a ambos, escucha, a ambos se les pueda sacar, digamos, la mitad. Pero en el caso es que fuera imagínate que fuera un 3 y un 2, ahí no. Tienen que ser ambos elementos que queden con estados de oxidación que puedan sacarle como la mitad o simplificar. De otra manera, no. Y bueno, ahora que tú ya sabes, ¿verdad?, sacar la fórmula molecular, en este caso de los óxidos, ahora vamos a nombrarlos. Ahora bien, para nombrarlos existen 3 sistemas muy importantes de nomenclatura según la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura, que nos demanda cómo debemos nombrar estos compuestos. Y estos sistemas son sistema stock o funcional, sistema estequiométrico y el sistema clásico. Entonces yo voy a mostrarte un ejemplo para cada uno de estos sistemas y voy a tomar siempre el mismo molécula para nombrarlo de diferente forma para que así tú te des cuenta. Entonces vamos a empezar primero con el sistema stock. El sistema stock se caracteriza por la utilización de números romanos para indicar el estado de oxidación o número de oxidación del elemento en específico. Cuando nosotros decimos el elemento específico, es el elemento que va a estar unido al grupo genérico. En este caso, el que estamos viendo nosotros son los óxidos. Entonces, se indica el número de estado de oxidación del elemento que esté unido al oxígeno. Entonces, queda así la siguiente regla de cómo lo tenemos que nombrar. Va a ir nombre genérico más D más el nombre específico del elemento más el número de oxidación en números romanos entre paréntesis. Y ahora te muestro un ejemplo. Y bueno, vamos a utilizar siempre, ¿verdad?, esta molécula de cobre con oxígeno para poder nombrarla, donde sabemos que tiene 2 estados de oxidación, en el que el cobre actúa con un estado de oxidación número 1 o con 2. Entonces, vamos con el primero, que sería con el que esté actuando con un estado de oxidación, que sería el 1. Por ejemplo, como nos dice nombre genérico, entonces sería óxido, y después dice más D, entonces ponemos óxido de nombre específico del elemento de cobre, y como está actuando con un estado de oxidación de 1, entonces ponemos, ¿verdad?, óxido de cobre 1 con el entre paréntesis, ¿verdad?, la I sería, ¿verdad?, que está indicando que tiene un estado de oxidación de 1. Ahora en el caso que estuviera actuando, ¿verdad?, con un estado de oxidación de 2, entonces sería óxido de cobre 2. Entonces le colocamos, ¿verdad?, el número romano 2 entre paréntesis. Ahora bien, existe otra regla respecto a este sistema. Por ejemplo, en aquellos elementos que solo posean un único número de estado de oxidación. Por ejemplo, los alcalinos, que solo tienen un número de estados de oxidación y es 1. Entonces en ese caso, cuando sea así, no vamos a colocar el número romano, simplemente colocaríamos nada más óxido. Por ejemplo, en el caso del sodio, ¿verdad?, solo colocaríamos óxido de sodio, porque él solo tiene un único, ¿verdad?, estado de oxidación. Entonces ahí no colocaríamos en este sistema stock el número romano. Y bueno, ahora vamos con otro sistema, el cual es el sistema estequiométrico. En el sistema estequiométrico se utilizan números arábicos para indicar la atomicidad de los elementos pertenecientes a un compuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que va a indicar cuántos átomos hay de cada elemento. En este no vamos a tomar nada de estados de oxidación, sino que simplemente con observar la molécula vamos a tomar cuántos, digamos, átomos tiene. Y en esto existe una tablita específica que te muestro ahorita. Bueno, si te diste cuenta, tiene distintos prefijos para cada cantidad de átomos que tenga, ¿verdad? Desde que si tiene 1, que si tiene 7, que si tiene 5, si tiene 4, ¿verdad? Se le va poniendo distintos prefijos, en este caso, a cada uno de los elementos. Entonces, en este caso quedaría así la regla. Sería prefijo, nombre genérico, más prefijo, más nombre del elemento en específico. Entonces yo te voy a mostrar, por ejemplo, ahorita este que está aquí, que si fuera en sistema stock sería óxido de cloro 7, pero no estamos en este, ¿verdad? Estamos en el estequiométrico. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Como le vamos a colocar los prefijos, te muestro otra vez la tablita. Entonces, tenemos aquí el óxido, ¿verdad?, de cloro, pero si nos damos cuenta, entonces la molécula queda, ¿verdad?, que el óxido tiene 7 y el cloro tiene 2, porque como se intercambiaron las valencias, ¿verdad? Entonces en este caso no vamos a tomar los estados de oxidación, sino que vamos a tomar
el número que tenga cada de estos átomos. Entonces, por ejemplo, el oxígeno tiene 7. Entonces, en nuestra tablita, ¿verdad?, nos indicaba que cuando tenga 7, su prefijo va a ser hepta. Entonces, vamos a colocar, como decía nuestra regla, prefijo más el nombre genérico. Entonces, sería hepta óxido más prefijo, ¿verdad?, para el otro, que sería el nombre del elemento en específico, que tiene 2. Entonces, sería heptaóxido de dicloro, porque cuando tenga 2 vamos a colocar el prefijo di. Entonces, si te das cuenta aquí, nada que ver, nada de estados de oxidación, simplemente tú ves la molécula, ves cuántos átomos tiene esa molécula y le colocas los prefijos. Y bueno, vamos con el siguiente sistema, el cual es el sistema clásico, el cual también se caracteriza por utilizar prefijos, pero también sufijos, para indicar el estado de oxidación, en este caso del elemento específico que esté unido al óxido, ¿verdad? Entonces, en este caso también se va a utilizar una tablita que ahorita, ¿verdad?, te la pongo. Si quieres también le puedes tomar foto, ¿verdad?, parar el video y tomarle foto a esta tablita, porque la vamos a ir utilizando. En este caso, más que todo, va a ser su regla de la siguiente manera. Se va a utilizar nombre genérico más prefijo más el nombre del elemento en específico más sufijo. Y de acuerdo a la tablita van a ver de acuerdo a la cantidad de estados de oxidación que posea cada elemento. Por ejemplo, si solo tiene un estado de oxidación, allí no va a haber prefijo, únicamente solo sufijo, que sería ico. En este caso sería para todos esos elementos que solo tienen un único número de estados de oxidación, por ejemplo, el sodio. Entonces, en este caso, si nos seguíamos con este sistema, quedaría óxido sódico, pero también muchos de los casos, si este es el caso, ¿verdad?, que solo tenga un estado de oxidación, también podemos ponerle únicamente óxido de sodio, ¿verdad? Esta es una de las reglas también. Pero ahora bien, si el elemento tiene 2 estados de oxidación, o sea, va a tener uno mayor y uno menor, está la siguiente manera. Si es menor, va a terminar con un sufijo llamado oso. Si es mayor, va a terminar con un sufijo llamado ico. Velo bien. Por ejemplo, en el cobre, si está actuando con una mayor, va a ser óxido cúprico. Si está actuando con la menor, óxido cuproso. Es un ejemplo en un elemento que solo tenga 2 estados de oxidación, por eso les puse el cobre. Pero ahora, un elemento que tenga 3 estados de oxidación, por ejemplo, el azufre, que tiene 2, que tiene 4 y que tiene 6, en la tablita esa que te mostré, ahí está. Pero te voy a decir, por ejemplo, aquí va a haber como un menor, un intermedio y un alto, ¿verdad? Entonces, si en el caso que fuera la menor, que estaría utilizando el 2, entonces ahí se utilizaría un prefijo y un sufijo. El prefijo sería hipo y el sufijo sería ico. Entonces, en este caso sería óxido hiposulforoso. Ahora, en el caso que estuviera utilizando la intermedia, que sería 4, únicamente utilizaría un sufijo que sería oso, sería óxido sulforoso. Pero si está utilizando la más alta, que sería 6, utilizaría un sufijo llamado ico, que sería entonces óxido sulfúrico. Bueno, seguimos con este siempre sistema clásico, ahora con un elemento que tenga 4 estados de oxidación. En este vamos a tomar el ejemplo, el cloro. El cloro tiene estados de oxidación 1, 3, 5 y 7. Entonces, según la regla, la escala va a estar entre menor, bajo, alto y mayor. Entonces, cuando sea la menor, que en este caso sería un estado de oxidación 1, va a haber un prefijo y un sufijo. El prefijo va a ser hipo y el sufijo va a ser oso. Entonces, en este caso quedaría óxido hipocloroso. Cuando tenga la como baja, que en este caso sería el 3, va a tomar únicamente un sufijo que va a ser oso. Entonces nos quedaría óxido cloroso. Si actúa con la alta, que sería el 5, en este caso solo se va a utilizar un sufijo que sería ico. Entonces nos quedaría óxido clórico. Ahora bien, si utilizamos ya la última, que sería el 7, que es como la máxima, el mayor, se va a utilizar un prefijo que va a ser per y un sufijo que va a ser ico. Entonces nos quedaría óxido perclórico. Y bueno, jóvenes, esto sería todo por la clase del día de hoy. Espero haya sido interesante para ti, como también de aprendizaje. De igual forma, estas tablitas sobre los sistemas de nomenclatura se encuentran en la página de tu libro de química, de la 207 a la 209, para que tú puedas corroborar.
Así que sin nada más que hablar, nos vemos la próxima semana y espero estén muy bien. Bye.